Hola, ¿qué tal? Yo soy el maestro Daniel Gómez Gival y esta es una exposición para la materia de estadística inferencial. El tema de hoy es acerca de la estructura del informe estadístico. Una habilidad básica para cualquier psicólogo es aprender a elaborar informes, ya que gracias a estos podemos comunicarle a nuestros clientes o a las personas que nos contratan los resultados de a lo mejor de algún estudio o investigación. Uno de los aspectos más importantes es que podamos presentar la información de una manera concisa, pero sobre todo clara. Muchas veces nos limitamos a copiar y pegar tablas o, no sé, a lo mejor escribir demasiado texto y más que ayudar a las personas a entender qué información estamos encontrando, estamos realmente creando una barrera. Uno de los principios que debe predominar en nuestros informes es la parsimonia, es decir, intentar con el menor número de elementos la mayor información posible, ya sea que utilicemos texto, tablas o gráficas o la combinación de esos tres elementos. Veamos más o menos la estructura que debe tener un informe. En primer lugar, siempre tenemos que contextualizar cuál es el objetivo de nuestro estudio o de nuestra investigación. Entonces, lo primero que vamos a mencionar siempre es el objetivo de lo que estamos buscando con esos instrumentos, ¿correcto? Obviamente aquí habría que, en este objetivo, tiene que estar incluido cuál es este contexto, ¿no? Cuáles son las personas o de dónde es el lugar al cual estoy aplicando esos instrumentos. También la información, ¿no? Es decir, cuáles son las características de esos instrumentos de medición y si tiene dimensiones. ¿Okay? Recordemos que los instrumentos psicológicos pueden tener diversas dimensiones o factores. ¿Okay? También sería bueno mencionar los niveles de confiabilidad para que nuestro cliente pueda saber qué tan seguro son nuestras mediciones. Otro apartado inmediato de nuestro informe debe ser las características de la muestra. Esto quiere decir que tenemos que presentar, aquí ya empezamos a manejar el texto, las tablas o las gráficas para poder identificar todas las características de mi muestra. No solo es el tamaño, sino cómo se divide entre hombres y mujeres, si los divide, por ejemplo, por tipo de licenciatura, entre otros, toda esa información viene para acá. Otro gran apartado de nuestro informe va a ser la estadística descriptiva, donde vamos a utilizar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión de forma general en todas mis variables, ¿correcto? Y una vez realizado este primer como análisis, ahora viene de la misma variable. Digamos que yo apliqué un instrumento, no sé, de inteligencia en un grupo de universitarios, y le apliqué a 500 personas, aquí va a estar la información de esas 500 personas. Y en el siguiente apartado va a ser lo mismo, pero por grupo. Puede ser, cuáles son los resultados de esa medición de inteligencia por licenciatura, ¿correcto? Y a lo mejor una combinación de variables que puede ser, digamos, licenciatura en psicología, pero dividido por hombres y por mujeres, cuáles son los niveles de inteligencia. O cuál es por licenciatura, por semestre, cuáles son los niveles de inteligencia, ¿correcto? Entonces, este gran apartado nos puede llevar más o menos espacio, pero recordemos el principio de parsimonia. Podemos utilizar gráficos o podemos utilizar tablas para resumir información. También tenemos el apartado que ya nos debe interesar un poco más a nosotros, que es el de estadística inferencial. Aquí lo que vamos a presentar son los resultados, puede ser de una comparación de grupos o de una correlación. Hay otras técnicas inferenciales, pero vamos a quedarnos solamente con la comparación de grupos. Para esto vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos un informe, esto lo obtuve de un artículo científico,
y vamos a darnos cuenta de que la mayoría de los artículos o de las investigaciones vamos a encontrar esta estructura que les he expuesto. Por ejemplo, lo primero que se menciona es el objetivo de la investigación, que en este caso vamos a ver las diferencias de acuerdo a la escolaridad entre los beneficios, barreras y apoyo social para el ejercicio en universitarios. Entonces aquí ya nos está explicando qué más o menos podemos encontrar. Aquí faltaría nada más saber en dónde contextualizar esta investigación. ¿Dónde se hizo? ¿Se hizo en México? ¿Se hizo en España? ¿Se hizo en algún país latinoamericano? Entonces vamos a ver que siempre podemos encontrar esos detalles que nos pueden ayudar a mejorar la manera en que nosotros presentamos nuestra información. Después del objetivo vienen las características de los instrumentos, ¿no? En este caso se utilizaron dos instrumentos: la escala de beneficios percibidos para el ejercicio y la escala de barreras percibidas para el ejercicio. Aquí vamos a encontrar la manera en cómo están compuestos esos instrumentos y la manera en que se califican. Ya con esta información, un lector general pues más o menos ya sabe de dónde a dónde podría encontrar las puntuaciones o las calificaciones. ¿Okay? Entonces ya con esto pues más o menos estamos contextualizados de qué podemos encontrar en este informe. Viene un gran apartado que es el de estadística descriptiva. ¿Okay? Entonces vean cómo esto es más o menos como un relato o como un cuento. Tiene una estructura que le va a permitir al lector entender pues qué estamos haciendo. ¿Okay? Y no solo es copiar y pegar tablas o gráficos así a lo tonto o de forma irracional, sino que tenemos que dar una estructura al informe para que quede lo mejor entendible. Entonces acá tenemos el apartado de estadística descriptiva y lo primero que nos mencionan, lo primero que nos presentan son las características de la muestra. ¿Okay? Nuevamente, esta información nos va a permitir contextualizar nuestro resultado, nuestro informe. ¿Okay? Acá nos dice que la muestra estuvo compuesta por 928 estudiantes de preparatoria y facultad. Acá nos dicen la división de hombres y mujeres, los promedios de edad y el promedio de escolaridad. ¿Okay? Aquí, como retroalimentación, sería bueno haber agregado cuántos estudiantes pertenecen a nivel preparatoria y otros a nivel facultad. ¿Vale? Recordemos que estas observaciones nos pueden servir a nosotros para la elaboración de nuestros informes. Acá tenemos otras características de la muestra, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes no practica algún tipo de ejercicio físico. Sin embargo, esa diferencia no resultó significativa. Aquí vemos que el tipo de ejercicio físico lo van a dividir en dos, ya sea vigorosa o moderada, de acuerdo a estos autores. Acá nos dicen cuáles son los tipos de deporte más practicados. ¿Okay? En la clasificación de vigorosa, y en las actividades moderadas aquí nos dicen cuáles son los principales resultados. ¿Okay? Entonces, como vemos, este primer apartado tiene que ver con todas aquellas características de nuestra muestra. ¿Okay? Y nos presentan una tabla. Recordemos que la tabla tiene que ser lo más sencilla posible para que el lector de primera mano sepa pues qué estamos encontrando, y sobre todo que se le haga fácil de entender los resultados. Si nos damos cuenta, esto realmente es como un gran resumen de esta tabla. ¿Okay? Este es como para complementar. Por ejemplo, acá nos dice la mayoría de los jóvenes no practican algún tipo de ejercicio físico, ¿no? ¿De dónde sale esta información? Pues de la tabla, ¿no? Aquí vemos que a la pregunta de si se hace ejercicio físico, personas que contestan sí son 452 y un no con un 476, que eso representa un 51.3% de la muestra. Entonces vean que lo que redactamos en este párrafo es como un resumen, es como destacar
la información más importante de esta tabla. ¿Ok? Entonces vean que aquí estamos respetando ese principio de parsimonia, de que no tenemos que repetir, ¿no?, cada una de estas preguntas, no tenemos que redactarlas, sino que aquí es un resumen, y en caso de que alguien quiera ahondar, quiera profundizar en esos resultados, tiene esta tabla. Vamos al apartado de estadística inferencial. En este caso, el artículo se concentró en una comparación de grupos y me dice que en la tabla 3 se presentan las diferencias entre las muestras de preparatoria y facultad para los beneficios y barreras de ejercicio, ¿no? Entonces acá me dice, por ejemplo, la variable beneficios. Tenemos aquí a los de prepa, a los de facultad. Esas deben ser las medias, ¿ok? Y acá nos da un p-valor, que es lo que muestra la diferencia. Recordemos que únicamente en aquellos p-valores donde encontremos un asterisco es donde hay una diferencia estadísticamente significativa. En este caso tenemos 4 variables: beneficios, barreras, familia y amigos. Y en este caso solo encontramos diferencias significativas en beneficios y barreras. Nuevamente vemos que el texto no está repitiendo toda la información de la tabla, ¿okay?, sino que simplemente está haciendo un resumen o está identificando lo más importante. Y como nos está diciendo acá, ¿no?, las diferencias más importantes fueron en los beneficios y en las barreras, que si observamos la tabla son los que están marcados con asterisco. ¿Okay? Entonces, acá un ejemplo de cómo presentar esta información de forma simple, de forma significativa. Entonces, aquí vean que fue de forma, primero, general. Esto igual podría dividirse de otras maneras. Por ejemplo, podría ser a partir de sexo, podría ser a partir de edad, entre otras variables nominales. Pero vamos a seguir el mismo principio. El texto lo que va a hacer es que va a resumir, y la tabla va a ser un apoyo para profundizar en la información. Por último, este es un apartado que normalmente en nuestros primeros informes estadísticos descuidamos o no le prestamos la debida atención. Pero pues la conclusión es realmente importante, porque es aquí donde, pues, después de tanto número o de tanta tabla, pues puede decir exactamente, pues, qué pasó. Entonces, acá los resultados dice que son congruentes con otros reportes acerca de la disminución de los niveles del ejercicio físico con aumento de la escolaridad. ¿Okay? O sea que conforme nosotros vamos avanzando en nuestra carrera universitaria, pues se va reduciendo nuestro nivel de ejercicio físico. ¿Okay? Entonces, esta frase, aunque se ve muy sencilla, es realmente como la suma o la síntesis de todas estas comparaciones y de todas estas estadísticas descriptivas. ¿Okay? Entonces la conclusión tiene que hacer esto, ¿no? Tiene que tomar en cuenta todos los resultados. Estos datos pueden ser explicados al considerar que la vida universitaria es afectada por los cambios en el rol que los jóvenes ejercen en la familia y la sociedad. En esa etapa, los jóvenes dedican mayor tiempo a cubrir las demandas de la escuela, el trabajo y la familia. Además, el abrupto encuentro con la independencia requiere que el joven realice diligencias y utilice estrategias para manejar su tiempo, de acuerdo a sus propios intereses. Entonces, no solo es, aquí están los resultados, sino también estamos intentando darle una explicación a lo que estamos encontrando. Obviamente aquí esto es un reporte académico y pues se está apoyando de referencias, ¿no? Pero pues siempre que nosotros estemos en una conclusión, pues tenemos que intentar hacer esto, ¿no? Pues darle un sentido a la información que estamos encontrando. Y bueno, con estos elementos ya tenemos todo un reporte estadístico, ¿ok? Recordando un poquito, a manera como de conclusión, mencionar siempre cuál es el objetivo de nuestro estudio, las características de nuestro instrumento, ¿no?
tenemos un apartado de estadística descriptiva, donde primero mencionamos cuáles son las características de la muestra, ¿no? Y cuando llegamos tanto en la parte descriptiva como inferencial, podemos combinar el uso de texto con tabla, donde el texto lo que va a hacer es que va a destacar lo más importante que estamos encontrando de nuestros análisis, y la tabla nos va a servir como un apoyo o como un elemento para profundizar en la información. No olvidemos que la conclusión tiene que considerar o tiene que tomar en cuenta todos los resultados que estamos encontrando, y tenemos que darle una explicación, o tenemos que contextualizar estos números que estamos encontrando. Y bueno, eso sería todo para la elaboración de un informe. Espero que este video te ayude a elaborar los tuyos, y nos vemos en un próximo video.